Bienvenidos a No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de dedicarse y estudiar seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tengo una invitada. Como saben, esta dinámica inició con este podcast y hoy la retomamos con una invitada que viene a hablarnos un poco del tema del acoso laboral. Ella lamentablemente lo padeció y quiere venir a contar un poco su experiencia al respecto. Entonces, Valeria, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sebas, ¿cómo vas? Bien, gracias por aceptar la invitación y por ver mi espacio como algo importante y pues algo seguro para poder dar a conocer este tema del que nos vienes a hablar el día de hoy. Entonces, comencemos. ¿Cómo llegaste a la carrera de seguridad y salud en el trabajo? Yo primero empecé a estudiar una carrera que se llama todo lo que tiene que ver con una emergencia y desastres y esa carrera no dio fruto en la universidad, entonces la única opción que nos daban era pasarnos a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues yo dije, tengo 16 años, tengo que estudiar, tengo que hacer algo en la vida. No tenía conocimiento de la carrera, no sabía nada, ni sabía que existía, la verdad. Entonces dije, bueno, pasémonos. Me empecé a estudiar, y mis prácticas las hice en una petrolera y me empecé a enamorar de la carrera. Ok, perfecto. ¿En qué punto te enamoraste de la carrera? O sea, ¿por qué fue? ¿Cuál fue ese Cuando, motivo? cuando entendí que no dependía de mí, sino que dependía de mis trabajadores, de yo cuidarlos. En ese momento entendí que primero iba la vida de ellos antes que la mía. Ok, Ahí fue donde perfecto. entendí que el amor era tan grande que eran como los hijos de uno. Claro, claro. Y más por el tema humano que tú tienes, ¿no? De querer ayudar, del servicio, porque pues inicialmente hiciste algo relacionado como con APH y estas cosas, y pues eso demuestra como esa calidad de servicio que tú querías tener, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. El foco principal por el que me contactaste también para este podcast fue el tema primero del acoso laboral que Sí. viviste. ¿Cuándo comenzó este tema? ¿Cómo comenzó? ¿Qué sucedió? Yo llegué a cierta empresa eh, a construir temas de estructura. Ujú. Empecé, digamos que yo no tenía experiencia, y digamos que hay profesionales, no critico a todos porque hay muy buenos profesionales, pero hay profesionales que solamente son la firma y aparecen cuando ya las cosas están gravemente. Están graves. Ujú. Entonces, yo los invito a que como profesionales no dejen auxiliares solos cuando apenas están empezando en temas de estructura, Ujú. ¿cierto? No les entreguen el sistema así por entregarse. Sí. Em, Cuando empecé, digamos que yo no tenía ni conocimiento de nada. Ujú. Y empecé en Torre uno a conocer. La torre dura 8 meses. En Ujú. la Torre uno me fue, digamos que bien. Y estuve con un inspector muy bueno que me enseñó muchas cosas. Cuando Sí. pasamos a Torre 2, la siguiente torre, en piso 8 o 9 más o Ujú. menos, se va el supervisor que estaba antes y llega otro supervisor. Ujú. Cuando llega ese supervisor, las cosas cambian. ¿Por qué cambia? Porque al principio era bien, cuando un momento a otro nosotros somos dos auxiliares, cuando un momento a otro llega y le dice a mi auxiliar que yo no le sirvo, que la torre está vuelta a un desastre, que yo Ok. no tengo derecho a subir a la torre, que me quedara yo mejor en los tanques de abajo poniéndole cuidado a la Ujú. gente, pero que yo tenía prohibido ya la entrada a la torre. Pero así de la nada, o sea, sin explicación Él sigue alguna. de la nada, que mi labor como SST no servía. Mira, grave, grave eso. Pero, o sea, ¿él te O dio sea, me algún estaba motivo negando aparente la a ti oportunidad. directamente? No, no habló conmigo directamente ni nada. Solamente cuando las cosas fueron escalando y escalando, ya fuimos llegando a piso 12, que era Ujú. una torre de 12 pisos. Cuando llegamos al último apartamento, nunca se me va a olvidar que fue un 12 de septiembre del año Ujú. 2021, un día sin carro, nunca se me va a olvidar. Manda un correo a la empresa con un montón de fotos cuando ni siquiera eran actos inseguros, sino que apenas nosotros estábamos organizando plataformas para los vaceos, porque se ponen un tema de barandas, un tema Sí. plataformas.
Yo creo que la gente no es la gente sin mangas, pero pues uno pelea con el trabajador, pero Ujú. tampoco es responsabilidad de uno. O sea, digámoslo, en el sentido que Sí. si el trabajador no hace caso, yo no puedo decirle póngase las mangas y obligarlo. ¿Sí me Ujú. entienden? Entonces él tomaba ese tipo de fotos, mandó un correo a la empresa pidiendo el cambio de SST, Ujú. que yo no le servía, y ahí empezó todo. Mi Y jefe se paraba en la raya. previo a eso, cuando sucedió el tema de, pues digamos, de que empezó a hablar mal de tu trabajo, digamos que a no dejarte subir como tal, ¿tú intentaste hablar con él? Sí, muchas veces, y me ido. Además, Ok. yo entré en temas de depresión, yo entré en temas de que yo me quería suicidar, yo entré en temas de Oh. que no quería volver. Yo Ujú. tengo de testigo a mi familia, que es mi mamá y mi otra mamá que murió hace poco, y Ujú. donde yo les decía, esa no es mi carrera, me equivoqué. Fue pucha. Que Pero me entró a un punto fuerte, o sea, el tema de querer quitarse la vida sí. ya es un punto bien álgido, ¿no? La Entonces me situación, o fui sea, y lloraba ajá. todos los días. En la Ujú. oficina tengo la almacenista que todavía seguía conmigo durante 6 años. Ujú. Ella sabía todo lo que yo vivía. Ella le Sí. tocó enfrentarse a él y hacerse responsable. Ella hizo el curso de las 50 horas, el curso de coordinado, Ujú. porque él decía, pero es que las cosas Ujú. están bien. Y ella decía que no. Él decía que no Ok. siempre. Ujú. Entonces llega el momento de que yo podía estar acá sentada en este momento en la oficina y yo, la otra Ujú. chica estar en campo. Y Sí. hubo una vez que, digamos, ella estaba en piso 8 y él estaba en piso 9, digamos, y me llama Ujú. para unas barandas que no estaban puestas. Sí. Entonces yo le digo, es que arriba está la otra chica, no, tienes que venir tú. Yo le digo, pero Ujú. arriba está la otra chica, yo estoy en la oficina mandándote los permisos. Me dijo, no, tienes que venir tú. Si no vienes tú, te paro todas las actividades. Ok, o sea, así de la nada era como muy reactivo a querer como presionarte por cualquier cosa, o sea, si no estabas haciendo una cosa, o si estabas ocupada en una, te ponía a hacer otra, como muy Entonces, negligente, ¿no? muy inteligente. Ujú. Durante, digamos que los 8 meses que estuve, durante 8 meses que dura la torre, digamos que en Ujú. los 4 últimos meses, antes de que me sacaran en el último piso, nadie sabe la depresión que yo viví. Yo tengo Claro, fotos, yo claro. tengo videos donde me iba a suicidar, donde tuve que pasar mucha depresión, donde Ujú. yo decía, no es mi carrera. Al último, no paré de estudiar yo estaba estudiando para ser profesional. Ujú. Paré porque dije, no es lo mío. No es lo mío. Ujú. Esa persona me causó muchos traumas, muchísimos Pucha. traumas. Ujú. Y llega al punto de que yo le decía al profesional, no soy capaz. Venga, Bueno. recíbame el puesto, me voy. Mis jefes nunca me Ujú. dejaron ir. Les agradezco porque si no fuera a escoger otra carrera. Ok. Me dio mucha depresión, no Ujú. comía, no hablaba. Me sentaba en la oficina por no subir a la torre porque el amor que yo le tengo a la estructura es mucho. Es increíble, claro, claro. Porque el conocimiento que uno tiene en la torre es demasiado, Lo valoras mucho. lo valoro demasiado. Y yo en estos Ujú. 6 años nunca me he salido de estructura. Amo la estructura. Imagínate, y no, Eh, y amas la carrera por encima de muchas cosas. de muchas Incluso cosas. siento que por encima de un poco de tu salud mental, ¿no? Que es un Entonces tema un llegó al poco punto, importante. digamos que llegó al punto donde que yo no podía ni subir y eso a mí me Ujú. deprimía en la oficina. Yo me la pasaba llorando todos los días. Yo me Mm. limpiaba la cara y salía, digamos, ya no a las actividades de la estructura, sino a los tanques. Sí, Y después, eh, ya el man seguía insistiendo que sí o sí me tenían que sacar o no dejaba hacer actividades. pero no daba Entonces, motivo, o sea, él lo decía con superiores tuyos, con jefes tuyos, o simplemente lo decía a voces a quienes podía decirlo. lo decía a voces, se lo decía a otras personas, pero nunca se acercó a decirme a mí. Y Ujú. bueno, Y tú como entonces tal tomaste de pronto la determinación de hablar con alguien, con el comité de convivencia o con alguien superior a él para que se tomara una determinación o fue imposible. no, en ese tiempo me quedé callada. En ese tiempo me daba mucho miedo perder mi trabajo.
porque pues Ok. no conocía a nadie en la ciudad, no conocía nada. Eh, no, me quedé callada. Me aguanté Ajá. durante mucho tiempo, entonces en ese mismo tiempo salió otra obra. Entonces Ok. cuando él pidió el cambio, me cambiaron con la chica que estaba en la otra obra y a ella la pasaron para allá y a mí para allá. Cuando Mm, sale otra obra, la chica que ingresaba por mí, la mandaron para la otra, entonces quedaba la chica auxiliar que te digo y ujú. el tema era que, no te explico, él tampoco le servía a esa chica, O sea, no le servía a nadie. O sea, él presionaba a no todo le el mundo servía a nadie, a diestra y siniestra porque sí. no le servía a nadie. O Ok, sea, la o sea, mandó también a imagínate. sacar, pero mis jefes ahí sí dijeron, no, porque ya le sacamos a una, yo no voy a sacar más. Entonces suministreme usted la SST que le sirva. Claro, claro, porque entonces, si entonces no le servía a él nadie, entonces que la traiga a él, porque imagínate, entonces hacía despedir gente porque sí, porque de pronto le caía mal. ¿Y tú lo pensaste en algún momento? ¿Fue porque me cayó mal o por algún otro motivo? No, lo pensé más que todo era porque yo en ese tiempo iba a la obra maquillada, con el pelo planchado. Pues no es que yo tenga un cuerpo Ajá. esbelto, pero pues sí tengo, digamos, mis partes íntimas grandes, entonces pensaba más que todo era por ese lado. Y, Ok, pero como nunca, que, digamos, de cierta manera, digamos que te miraba de otra manera, más al tema del acoso, lo que dijimos al comienzo, más al acoso como sexual, por así decirlo. sí, creo que sí, pero siempre, nunca me O propuso sea, no nada, se insinuó nunca, ¿no? ¿O no, sí? no, nunca se insinuó, pero lo tomaba como por Ujú. ese lado, no por Ok, rabia ni tú lo bronca. tomaste. Sí, 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 ok, ok. Bien, y bueno, ya tú decidiste dar el paso al costado, o bueno, me dijiste que llegaste al punto de la depresión y demás, y muchas personas te dijeron que no te fueras. ¿Qué fue lo Ajá. que te detuvo de todas maneras en medio de tu depresión que esas personas te dijeron a ti que no te fueras? El cambio de obra, Ok, el cambio de obra. Y pasaron 4 años hasta el 2024 ujú, que vuelve y sale Torre 4 sí, y me dicen hay que volver. Sí o sí te ok, toca volver porque eres la única que tiene los cursos de espacios combinados. ujú, Yo en esa semana estaba en la obra, en otra obra, con ellos mismos, con mi equipo, y yo me ujú, puse a ujú. llorar. Yo les dije, no quiero volver. Listo, entonces, bueno, me dices que te llamaron pues, de como tal de Torre 4. ¿Torre 4 fue que me dijiste? Sí. Ahí, ¿quién te llama? O sea, ¿quién te dice tienes que volver porque tú eres Mis la que tiene jefes, los porque cursos y nunca demás? O me salí sea, de la empresa, nunca. ok, Con ¿tu ellos jefe qué cargo tenía dentro de la empresa? Bueno, sí, sí puedes era el contarlo, dueño de ¿no? la empresa. Ok, con él lo intentaste. Bueno, no, tú me dijiste que te quedaste callada en su momento por el miedo a perder el trabajo. ¿Pensaste que si de pronto revelabas lo que te hacía esta persona con tu jefe, él te podía sacar? O sea, tu jefe. No, pero sí era para un conflicto y yo sé que ellos son muy, muy defensores de ¿Cómo? los trabajadores, entonces para evitar conflictos me quedaba callada. Tú preferiste quedarte callada por evitar conflictos. Ok, si pudieras regresar el tiempo en este momento, a ese punto que tú dijiste me quedo callada, ¿te hubieras quedado callada? O sea, ya sabiendo lo que sabes, No, no, hubieras jamás. hablado preferiblemente. Sí, Hubieras contado todo como tal. sí. Es decir, ¿qué consejo le das a alguien que en este momento pueda estar pasando por una situación similar? Pero bueno, no sé si es, no sé, un abogado por acá que nos diga si se le puede Ujú. negar el trabajo a alguien, que no lo Sí. confirme y que Ujú. nunca se queden callados, que si toca denunciar con sus jefes o ir al Mm. Ministerio de Trabajo, asesorarse. Creo Sí. que los invito a que si un inspector de ciertas constructoras te niegan el trabajo, no te dejan entrar, que lo hable, Ujú. porque la Ok, negación ok. al trabajo está prohibido en Colombia. Sí, 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 ese es el mensaje claro, ¿no? Y también el tema de cuidar mucho la salud mental, ¿no? Porque dijiste que tuviste un tema de Sí, depresión y toda la situación y llegaste al punto de pensar una fatalidad como el tema de quitarte la vida, ¿verdad? sí. En ese momento, bueno, ya cuando pudiste como cambiar de obra y demás, ¿acudiste de pronto a ayuda profesional con el tema de la salud mental? No, no, solamente hice como que cerró un capítulo y dije, como Ujú. me sacaron de esa constructora, me vetaron totalmente
dije, jamás voy a volver, entonces no voy a volver a vivir el martirio que viví allá. Claro, claro. O sea, tú tomaste la decisión y dijiste, no, si ya me vuelve a pasar, yo hablo definitivamente. Sí, literalmente. Ujú. Ok. Y en este momento, ¿cómo consideras que está tu salud mental, tu fortaleza emocional respecto al tema? Digamos que en el sentido de que si volvemos, o sea, me tocó volver a Ujú. las malas, me tocó A volver a esa las misma malas, hora. a la misma hora, con cierto Ujú, personaje, pero digamos que ya había otro inspector, eran dos, él y otro, ujú. entonces Sí. digamos que para hacer los tanques y todo eso. Entonces mi Ujú, jefe les dicen, la única inspectora que tengo con los cursos, cierta persona, ujú, necesito que la dejen entrar. La chica que había ya se accidenta, tuvo un accidente de moto, no tengo más sí. auxiliares, o sí me la reciben, o o no puedo continuar la obra. O Vuelvas a miramos qué otra hacemos. obra, Ujú, ujú. a esa obra, pero pues gracias a Dios fue otro inspector, pero cuando me tocaba Sí. con él era Martín. O sea, Ok. me escondía, literalmente. Esa torre era de 20 pisos y yo me escondía por no ver. Pucha. De todas maneras, sí hay un tema de presión, o sea, presión laboral que de todas maneras se siente, ¿no? Todavía. Y bueno, entonces termina esa torre, termina los tanques, la piscina, todo. Me Ujú. mandan para otra obra, Sí. que ya no es con él, y queda todo bien. Yo salgo normal, Ujú, siempre con el miedo, porque a veces tanta presión genera miedo. Entonces digamos que yo vuelvo a, yo vuelvo a otra obra. Cuando ujú, el año pasado termina esta obra, me dicen que la única obra que hay es cierta obra, donde estaba otra vez el ujú. personaje. Y Sí. yo les lloré casi una semana en mi casa, decía, Dios, ni ese no es el lugar, sácame de ahí. Si es el Ujú, lugar correcto, y sácame de ahí o llévame. Se llega el ujú, día ujú. pues de que la inducción, que todo el tema de ingreso, esta persona Sí. me dejó fuera casi media hora cuando todo el mundo ingresó a Uy. inducción. Ujú, Cuando llego a la oficina, me ujú, dicen, sientas a hacer inducción. Y llega la otra chica, la otra auxiliar, llega la otra auxiliar y me dice, no puedes hacer inducción por tu salud mental. ok. La constructora no te va a dejar entrar porque cuando tú ves a Ujú, Juan, te pones a llorar. Pero ya han pasado 5 años sí. donde ya no me interesa si me decía algo o no, porque ya tenía muy claro Ujú, lo que llevaba en esta carrera hasta el año ok. pasado. Entonces yo tomo la decisión de salir de las obras, me Continuar. refiero y me voy para la otra terminal mis labores. Ujú, Cuando yo le escribo a este personaje que cuál fue la razón y el motivo de que no me dejaran entrar, tengo las sí. conversaciones y todo, te las puedo mostrar, Ujú, eh, donde le digo cuál es el motivo de yo no ingresar a esta obra. Me dice que es que mi diligencia hace 4 años no fue buena y que la decisión no solo la tomaba él, sino que la tomaba también la jefe de él. ujú, Entonces yo le escribo a la jefe de él que cuál fue el motivo de no sí. dejarme ingresar. Me dice por mi salud mental, que yo cuando lo veía me ponía a llorar. Pero que yo sepa, ellos no tienen un dictamen, digamos, de un psicólogo o de un Un psiquiatra dictamen o algo médico. así para Ujú, decir que yo claro, estoy claro. mal por culpa de él. O Ujú, creo yo, o claro, no sé no, si y hay alguien que nos pueda asesorar si podían sacarme así sin un conocimiento médico. no, no, realmente no, no, digamos que te lo digo desde lo que conozco, puede que no sea mucho al respecto, pero considero que no, porque igual eso es como si uno tuviera cualquier tipo de enfermedad laboral, por ejemplo. A uno le tienen que justificar un dictamen. De igual manera, ese no es un motivo para sacarlo a uno. Es decir, una condición de salud no tiene que ser un motivo para sacarlo a uno, a menos de que realmente interfiera en las labores que uno vaya a realizar. Mm, Ajá. Pero igual eso no, como Entonces yo tal no se creo, puede decir directamente. yo creo que las personas durante 5 años, hasta el año pasado cumplí 5 años, Ajá, eh, yo creo que las personas cambiamos, aprendemos, crecemos ajá, y, y no creo que, o sea, se quedó con lo de hace 4 años, sino con la persona que hoy en día soy, con el claro, conocimiento claro. que tengo,
O sea, entonces me sentí muy frustrada y mi jefe me dijo, no tengo más obras, entonces hasta aquí llegó el contrato. Entonces por esa persona, Pucha, digamos que me quedé 2 meses en mi casa buscando trabajo, sin trabajo, claro. sin trabajo. En ese punto, bueno, digamos que en este momento, ya en la actualidad, ¿te has tenido que volver a cruzar con esta persona para trabajar? Y gracias a Dios en diciembre conseguí trabajo porque me quedé sin trabajo el año pasado en octubre por esta persona. Ujú. Llegó otra empresa que es maravillosa Sí, y no, no quisiera no, volverme a no. cruzar en mi vida. Ok, perfecto. Sabes, bueno, aparte me dijiste que había como otra colega que de todas maneras también como que no le servía, entre comillas, ¿no? A él. Sí. ¿Sabes si ha desprestigiado de pronto la labor de otras personas respecto a lo mismo, Sí, así como al mismo tema sí, contigo y con tu compañera? sí, y no, no solo conmigo, con varias compañeras de varios proyectos que se han quedado Ok. calladas, pero ellas por miedo a hablar o porque como acá hay copas constructoras, entonces les da miedo hablar. Entonces, digámoslo, y les da miedo hablar, entonces se quedan calladas. Las ha desprestigiado, les ha puesto problemas que no sirven, que eso, que aquello. Cuando yo Ujú, siento que si hay un problema con uno, le deben decir, mira, tu trabajo no me gusta por eso y esto y eso, ¿sí? Para ujú. uno mejorar, Ok, pero sí, con sí, esta sí, claro, le persona no hacen se una puede. retroalimentación, pero así como que de la nada te digan que tu trabajo no sirve porque no, y simplemente porque de pronto le caíste mal a la persona, es como que, pues dame un motivo aparente y sé profesional, ¿no? Sí, Ok, mencionaste un punto importante, que es que como mujer dentro de una obra, a veces el tema pues el hecho de tener un cuerpo bonito o ser llamativa, digamos que por no ponerle cuidado a X o Y persona, te pueden llegar a sacar. ¿Esto también te sucedió con esta persona o te ha sucedido también dentro de las obras? no, mira que no. Si yo dejé de organizarme, entonces yo ya no nada aquí, yo no nada para evitar como esta situación que ya pasé hace mucho tiempo. Ok. ¿Pero has vivido de pronto situaciones de comentarios como machistas o cosas así de pronto? No, 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 no. Ok, perfecto. Actualmente de pronto has pensado en el tema, lo que te dije de pronto retomando un poquito de la salud mental, has pensado en el tema de pronto asistir a un profesional como tal que te pueda guiar y ayudar también con este tema. De todas maneras, digamos que te has ayudado tú misma, pero ¿lo has pensado tú como tal? sí, a veces sí, porque cuando el año pasado volvió y me pasó lo mismo, me sentí frustrada, porque Ujú. digamos que en 5 años uno crece, uno en 5 años viene otra mentalidad, otro cambio, otros cursos, otros conocimientos, y más en el tema de Ujú. estructura que es tan completo que va de la mano de casi todo, que es el campo más duro para mí. O sea, la Sí. estructura es el campo más duro. Ok, entonces en ese sentido buscarías como ayuda profesional, digamos que, y también recomendarías buscar ayuda profesional en cuanto al tema Sí, psicológico. a las chicas que han pasado por esto, sí, o a los chicos. Ujú. Ok. ¿Consideras que la salud mental a veces es un poquito un tema que no se le pone mucha atención a nosotros los profesionales de seguridad y salud? Sí, creo que nunca deben dejar a un auxiliar sin conocimiento más en temas de estructura solo. Cuando pasen Ujú, estas cosas mentales como ayuda psicológica o algo para que no les dé depresión, ujú. Ok, ok, porque nadie sabe perfecto. el calvario que yo viví. Claro, no, 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 eso se vive y cada quien lo vive por dentro y vive como ese tema mental que es muy fuerte y se puede manifestar de diferentes maneras, se puede manifestar de diferentes maneras, eso es completamente cierto. Y mi recomendación de mi parte, y eso lo voy a hablar en un capítulo siguiente también, es el tema de que, de que cuidemos tanto nuestra salud física como nuestra salud mental, porque es una Mm, parte muy importante que a veces nosotros mismos descuidamos, ¿no? Porque nosotros nos preocupamos porque, bueno, el trabajador esté bien, pero a veces no nos preocupamos por nosotros mismos que realmente estemos bien para poder ayudar a alguien. sí, Ok, perfecto. Bueno, no, pues Valeria, primero agradecerte porque realmente es de valientes poder contar esta situación que no es fácil. Lo que tú dices, hay muchos que no se atreven a contarla por miedo a perder su trabajo, por miedo a no figurar de pronto en que lo señalen y digan, no, es que esta persona pues lo cataloguen como diferentes cosas en cuanto a temas de salud mental.
sí, que no los quiero mencionar porque pues eso es realmente palabras que son muy fuertes y que lo atacan, lo llegan a atacar a uno. Pero es de valientes realmente y de verdad gracias por valorar mi espacio para poder venir a contar No, y tu si alguien nos experiencia. puede asesorar qué se hace en estos casos, sería muy Mm, chévere porque a veces uno no sabe ni qué hacer. O si poner una ujú, demanda, si poner un denuncio, o qué se hace cuando una persona es así, o sea, te niega el ok. trabajo. Ujú. ¿Crees que desde las universidades se podría formar este tema, este conocimiento de qué hacer ante estas situaciones que de pronto vivamos nosotros, Sí, creo los que que las también debería ser controlamos? uno, sí, también debería ser como un aprendizaje para uno. Ujú. ¿Crees que sería un componente bien importante el tema tanto de la salud mental como el tema del fortalecimiento en caso de que se viva una situación de estas, correcto? Sí, porque uno a veces no sabe qué hacer, si dejar Ujú, o denunciar, no denunciar, o qué se ujú. hace, o se habla con el superior, o sea, uno no sabe qué hacer en esos casos. Y Claro, claro, y no a veces uno quisiera con que el nadie le pasara desconocimiento y lo eso. que tú dices, el miedo de pronto de perder su trabajo, dice uno, pucha, no lo hago, no lo hago o lo hago y de pronto me sacan y el miedo de pronto de quedarse sin trabajo y demás, ¿verdad? Bueno, nada, Valeria, de verdad agradecerte nuevamente por participar en el espacio, por contarme tu experiencia, una experiencia bastante fuerte, bastante difícil, compleja, pero que pues nos diste la demostración de que se puede superar, de que con amor a la carrera y con pasión a la carrera también se puede superar, porque esto es creo que una demostración de pasión a la carrera que tú tienes. O sea, el hecho de haberte quedado a pesar de haber sufrido esta situación es bien, bien complejo. Y si en ese momento no pensaste dejar la profesión, no creo que hayas pensado en dejarla en este momento, ¿verdad? No, en este momento no, ya la vida ha cambiado. Ya ha cambiado Ok, mucha cosa, demasiado. Ya a ok, mí no me da perfecto. miedo volar. Ujú. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo ya para cerrar el capítulo? Para que pues, Que las nunca personas se que de queden pronto calladas, probablemente estén pasando por esto. que nunca se queden calladas y hablen, digamos que si el profesional no les da solución, a ver, con un abogado o algo que puedan conseguir Ujú. y las asesoren. Escálenlo hasta donde tengan que escalarlo, ¿sí? Sí, exacto. Ok, Y que listo. nunca su depresión o el amor por la carrera se les acabe por una persona que se la quiera destruir. Ujú. Así es, Valeria. Entonces, Porque nada, Valeria, los sueños cuéntame, de sí, uno sí. cuestan mucho y cuestan mucho dinero para uno llegar a donde está. Una carrera no es Así gratis es y la carrera cuesta plata. verdad. Entonces, las invito a que, o los invito a que nunca se queden callados y Ujú. que Así es. valoren la plática que le meten a esas carreras para ser la persona que hoy en día son. ¿No? Ujú. Así es, sí. Valoren el esfuerzo que ustedes mismos hacen y hasta que las familias de uno hacen por verlo a uno sacar el título, ¿no? Porque también se habla detrás también del esfuerzo que hace la familia de uno. Que como tú le decías, pues tú le contaste a tu mamá y probablemente tu mamá también vivió una situación de angustia al respecto de esto, ¿no? Entonces también los familiares de uno a veces llevan esa carga que a veces uno tiene y de pronto ellos no se lo hablan a uno precisamente por lo mismo, porque saben que uno ya está muy cargado de ese tipo de situaciones. Entonces también es importante que valoren eso. Entonces, Entonces, nada, Valeria, de verdad agradecerte nuevamente por venir, por participar, por contar tu experiencia, por contar el tema, por la pasión a la carrera, por la pasión a la profesión. No sé si tengas algo más por decir para finalizar este capítulo. no, o alguien que nos asesore qué se hacía en estos casos para saber Ujú. qué se hace. Listo, perfecto. Valeria, muchas gracias por aceptar la invitación, que estés muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto. Por favor, compartan el video para que llegue a más personas, para que si hay más personas que saben ustedes o ustedes mismos quieran venir a contar, este espacio es libre, me pueden contactar perfectamente, así como lo hizo Valeria en su momento para poder venir, contar su experiencia de lo que hayan vivido en seguridad y salud en el trabajo y pues también vengan y den a conocer un poco de lo que hay detrás de todo esto, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, adiós a todos. Adiós, Valeria, muchas gracias. Con gusto.